siguiente parte, que es, ya hemos visto hasta acá, ¿qué hemos visto? Hemos visto la continuidad en un solo punto. Fíjense, en este ejercicio era en x0, en este ejercicio era en x1, en este ejercicio era en x1. La continuidad que nosotros hemos visto en todo esto era la continuidad en un punto, ¿sí? Le voy a poner acá continuidad en un punto para que quede más claro. Continuidad en un punto. Lo que ahora vamos a ver es la continuidad, en un intervalo. Ya no nos interesa verificar esto, ¿sí? Tenemos una resta numérica y queremos verificar si nuestra función es continua en un punto de toda la resta. No, no, no. Ahora nosotros queremos saber si nuestra función es continua en todo un intervalo, Eso es lo que nosotros queremos saber. En todo un intervalo cerrado puede que el intervalo sea uno cerrado, uno abierto, que los dos sean abiertos y que todo lo que está dentro sea continuo. Pueden ser de distintas formas, pero es un intervalo. Ya es un grupo de números contenidos en ese intervalo y queremos verificar la continuidad en todo ese grupo de números. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver primero, ¿qué es la continuidad en un intervalo? Nos dice, ¿no?, que la función tiene que ser continua en cada número o punto del intervalo, sin excepción. En todos los números o puntos del intervalo tiene que ser continua nuestra función. Y si la función, por eso les decía en esta partecita, si la función, por ejemplo, está definida solamente de esta manera, tenemos este intervalo AB. Si la función, al revés lo voy a poner, si tenemos este intervalo AB. Si la función, por ejemplo, está definida solamente por izquierda, entonces decimos que podemos ver también que la función no solamente se va a evaluar en un intervalo cerrado, sino también puede ser en un intervalo semiabierto o incluso en un intervalo que esté completamente abierto. Si tenemos, por ejemplo, el caso donde el intervalo o el punto que comienza a la izquierda de nuestro intervalo está abierto, vamos a decir nosotros que, bueno, la continuidad es por izquierda. Y si vemos que el lado derecho de nuestro intervalo está abierto, es decir, nuestra función no está definida al lado derecho, vamos a decir que la continuidad va por derecha. Entonces, analicemos también que puede haber esos casos. Puede haber un caso también en el que ambos lados estén abiertos, ¿sí? Esta será una continuidad en un intervalo abierto. Estas son continuidades en intervalos, lo voy a anotar acá, en intervalos semiabiertos, en un intervalo semiabierto, y este será en un intervalo completamente abierto, ¿sí? Vamos a comenzar entonces viendo este primer ejemplo que nos dice demostrar que esta función que nos dan es continua en el intervalo. Ya no es en un punto como habíamos visto, sino ahora ya es en un intervalo. Lo que vamos a hacer es analizar vamos a hallar el límite en el lado izquierdo y en el lado derecho. En otras palabras, vamos a evaluar el límite para -1, que será nuestro límite por izquierda, y en 1 nuestro límite por derecha. Pero, como les dije siempre, estas cosas no son 100% mecánicas. Ustedes tienen que estar también bien conscientes del dominio que tenga su función para ver que cuadre también con los datos, ¿sí? Tienen que estar conscientes o tienen que analizar de que todos los elementos que estén dentro del intervalo también cumplan la continuidad dentro de ese intervalo. Entonces, nosotros reemplazamos en la función el -1, ¿sí? Donde yo tenía entonces menos x al cuadrado, voy a poner -1 al cuadrado. Eso me dará 1 menos raíz de 0. Eso me va a dar directamente 1. Acá voy a tener lo mismo, voy a reemplazar el 1 en la función, voy a tener 1 menos 1 al cuadrado, eso me va a dar 1 menos raíz de 0, eso me dará 1. Entonces, existe el límite por izquierda y existe el límite por derecha. Ya no tengo que estar comparando que me dé el mismo valor, ojo, ¿sí? Cuidado, nos confundamos con eso. No necesariamente nos tiene que dar el mismo valor, solamente tenemos que estar seguros de que existe el límite, en toda esta partecita. Entonces, vemos, ¿no? Vemos que si existe el límite, tanto por izquierda como por derecha, entonces yo automáticamente ya directamente digo que nuestra función es continua en todo el intervalo desde -1 a 1. Yo les recomendaría que para estar bien seguros hallen el dominio primero de su función. Si ustedes hallan el dominio de la
de la función que tenemos acá, van a ver que va de -1 hasta más infinito, el dominio que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, este intervalo también está dentro del dominio. Ese intervalo tiene que estar dentro del dominio para que realmente nosotros estemos bien seguros que la función es continua. Este dominio lo pueden hallar con calmita, ¿no? Como ya hemos visto las lecciones anteriores de dominio. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo que nos dice verificar la continuidad en el intervalo -3, 1. Entonces, como les decía, vamos a hallar el límite para el lado izquierdo y el lado derecho de nuestro intervalo, para ambos lados, y vamos a verificar si existe en ambos lados también el valor, ¿sí? El valor de nuestros intervalos. Entonces, reemplazamos. Simplemente acá ya es reemplazar. Tenemos raíz de -3 más 3. Eso me va a dar raíz de 0 y es 0. Acá teníamos x más 3. Vamos a tener entonces raíz de 1 más 3 porque en todo lo que diga x reemplazamos el valor del límite y esto nos da raíz de 4 y es 2. Existe por izquierda y existe por derecha. Yo no tengo que decir, no son iguales, no existe el límite. No, no, no. Acá no estamos verificando existencia del límite en un punto. Estamos verificando la existencia del límite en un intervalo. Entonces no va a ser de la misma manera. En este caso, como existe para ambos, yo directamente digo que mi función es continua. Mi función es continua en el intervalo cerrado -3, 1. Otra cosita. Si nosotros halláramos con calmita el límite de esta función, vamos a hallar que nuestro dominio va desde -3 hasta más infinito. Como les digo, revisen si no la parte de dominio para que esto quede más claro. Pero bueno, si se dan cuenta, este intervalo está dentro de mi dominio, ¿sí? Eso les puede ayudar a salir de dudas para saber si están yendo por el camino correcto. Pero si básicamente ustedes encuentran el límite, entonces podrían hacer un análisis de todos estos numeritos que están entre el -3 y el 1 y ver, ¿no? Con cada partecita si nos devuelven números reales, si nos devuelven números que no, o bueno, valores o resultados que no van a ser indeterminaciones. Veremos este otro ejemplito. Tenemos f de x y nos están pidiendo verificar lo siguiente. Si es continua en esta función, vamos a ponerle en el enunciado. Es continua en el intervalo -1, 1. Entonces, yo hallo el límite en -1 y hallo el límite en 1, ¿sí? Hallo el límite en ambos extremos de mi intervalo y si se fijan, sí existe. Y yo directamente podría poner f de x es continua. Pero fíjense, mi dominio me dice que van a ser todos los números reales menos el 0. Eso me dice el dominio. Eso me dice el dominio. Lo voy a anotar con otro color para que podamos ver. Como su denominador es 0, entonces mi dominio me dice que van a ser todos los números reales menos el 0 porque no se puede dividir nada entre 0. Entonces vamos a decir, bueno, si el dominio es puede ser cualquier número a excepción del 0. Si yo me fijo, el 0 está dentro de mi intervalo. El 0 está dentro de mi intervalo. Es como que estuviéramos haciendo esto, que todo nuestro intervalo existe a excepción del 0. Y eso no puede ser, se supone que tiene que existir en todo el intervalo. Entonces tengan cuidado, a veces es engañosa la técnica, por eso les digo contrasten con el dominio. En este caso 0 no está dentro del 0 está dentro de este intervalo, pero 0 no pertenece al dominio, entonces automáticamente digo que mi función no es continua en el intervalo -1, 1, ya que f de x no es continua en el valor x igual a 0.